Entonces, iniciamos la segunda lección de este módulo uno de importancia de uso de BIM en la construcción dentro del curso de fundamentos de uso de BIM en la construcción, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la historia del uso del BIM en el Perú y en el mundo desde sus inicios, ¿sí? Entonces, vamos a hablar durante este módulo, durante esta lección, de la evolución, de la industrialización, de las computadoras, del software, del uso de BIM en el mundo, del uso de BIM en el Perú, de los mandatos BIM y en particular de algo que nos interesa mucho que es el Plan BIM Perú. ¿Listo? La primera lección es la evolución e industrialización. Entonces, ¿no? La pregunta que nos debemos de hacer es ¿cómo trabajamos? ¿Sí? En la construcción nosotros tenemos un método de trabajo, algunas herramientas de trabajo y pues con estas hemos desarrollado nuestras actividades, ¿no? Veamos un poquito, volteamos un poco la vista a otras industrias. Por ejemplo, la agricultura. La agricultura ha evolucionado muchísimo, de repente no en todo el mundo, pero de ser actividades manuales, grupales, como las que vemos en la izquierda, el día de hoy podemos encontrar máquinas que pueden desarrollar casi autónomamente la labor de la producción agrícola. Obviamente no es en todo el mundo, pero se ha evolucionado muchísimo en los campos del desarrollo genético, de la producción y muchos estudios, ¿no? Como en todas las áreas del conocimiento humano, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha logrado el cambio de la eficiencia y la productividad en el tema de la agricultura, de los automóviles? Pues a través de fenómenos o etapas que podemos denominar como la revolución industrial o las revoluciones industriales, caracterizadas por la introducción de diferentes mecanismos o diferentes soluciones que han cambiado la historia y el rumbo de la humanidad. Por ejemplo, la máquina de vapor. Ninguno de nosotros estaba vivo en esas épocas, pero antes todo era absolutamente manual, hasta que una máquina de vapor permitió automatizar pequeñas cosas. En determinado momento, el ferrocarril causó otra gran revolución industrial a la hora de poder transportar grandes cantidades de materiales de un lado al otro con mucho menos esfuerzo que antes, ¿no? Las máquinas de vapor posibilitaron las industrias, las empresas que el día de hoy pues han evolucionado muchísimo, ¿no? Entonces, la explotación laboral, la disminución del costo de la mano de obra han sido grandes consecuencias. La revolución industrial en sí misma ha generado lo que se llama una revolución en la manera en la que se proveen los servicios o en la que se generan los productos de la historia, ¿no? Así que pues podríamos estudiar muchísimo alrededor de este lado, pero queremos relacionarnos un poquito a lo que hacemos en la construcción, ¿no? Entonces, la revolución industrial ha tenido varias etapas, ¿no? La primera ha sido pues con lo que les mencionaba de la máquina de vapor, la mecanización de todo ello, ¿no? Luego se generaron la producción masiva o las líneas de ensamblaje debido a lo que era la energía eléctrica en los años 1870, ¿no? Luego las computadoras y los automatismos que pudieron generarse a través de las computadoras fueron otra gran revolución, ¿no? Donde tenía pues que ver la electrónica, las computadoras, la automatización. Y el día de hoy vivimos lo que se conoce como la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial, donde tenemos sistemas integrados mucho más complejos, algo que se conoce como el Internet de las cosas o las redes de computadoras, es decir, ya las computadoras no solamente están aisladas, sino que ahora están conectadas, ¿no? Y nosotros podemos controlar algo a distancia o se pueden controlar solas, ¿no? Se dice que la quinta revolución industrial va a ser cuando la inteligencia artificial pueda realizar procesos y mejorarlos sin siquiera la participación del hombre, ¿no? Entonces, esta es la explicación del fenómeno de lo que es la industrialización, ¿no? Entonces, desde este mismo panorama podemos darnos cuenta de la construcción nunca ha estado, nunca va a estar ajena a este desarrollo humano, ¿sí? Así que en la construcción tenemos sendas mejoras que a veces parecían hiperrealistas, ¿no? O fuera de la realidad, pero que el día de hoy poco a poco se convierten en usanza de todos, ¿no? La primera imagen de arriba a la izquierda, lo de la realidad
virtual o la realidad aumentada, pues son soluciones para poder ir explorando y revisando las propuestas de diseño, para revisar y auditar que éstas puedan ser construibles, ¿no? A la derecha, la supervisión en campo mediante el uso de tabletas no es algo que esté fuera de nuestra realidad actual. Abajo, la automatización o la robótica en la construcción va a permitir automatizar procesos, hacerlos mucho más exactos sin la participación del ser humano, y esas máquinas en esas marcas existen, ¿no? Se utilizan, hay estudios y poco a poco vamos a ver cómo llegan a nuestras obras, ¿no? Y lo de la derecha ya son líneas de producción mucho más complejas, que no son masivas, pero que existen, que están en desarrollo y que en algún momento, cuando se abaraten los costos de la producción de estos mecanismos, pues seguramente también tendrán que ver con todos nosotros, ¿no? Entonces, aquí hay una línea, ¿no? Donde la revolución industrial marca esta línea que, como se dan cuenta, es únicamente cuestión de evolución, no la podemos detener, ¿sí? Entonces, en la construcción existe esta misma línea evolutiva o fases de madurez que podríamos decir, ¿no? Que podríamos mencionar. Por ejemplo, pues existe una etapa donde nosotros generamos diseños utilizando las manos, ¿no? Con un lapicero, una pluma, un lápiz, podemos hacer cualquier diseño, ¿cierto? Pero creo que nadie está en contra de todo eso, entendemos que los tenemos que utilizar, ¿sí? Pero lo que sucede es que la construcción no es únicamente de una persona, es de un grupo de personas. Entonces un diseñador le da esa información a un grupo de personas para que lo ejecute. Y para transportar la información, para reducir la cantidad de errores, hemos utilizado durante muchas décadas los planos, ¿cierto? Como asistencia al dibujo para que estos estén más rectos, más cuadrados, más uniformes, ¿cierto? Y ese es un estadio de esta madurez. El siguiente estadio es el uso de modelos. Los modelos tienen mucha más información, la cota Z, por ejemplo, de todos los elementos, las volumetrías, ¿no? Entonces empezó como una representación tridimensional de lo que nosotros queremos construir y por ende un mayor nivel de detalle, ¿cierto? Ha habido ese estadio. De repente algunos de nosotros estamos allí, entendiendo que queremos una figura 3D en vez de una figura 2D. Perfecto, ¿sí? Pero BIM es mucho más que eso, es mucho más que información gráfica, también es información no gráfica, y a la larga lo que necesitamos es pasar al estadio número 3 o el de modelos bien coordinados, ¿no? Donde los diferentes actores de la construcción, los diferentes diseñadores o especialistas generan su información y además la consolidan, la conglomeran y la hacen coherente, es decir, la coordinan entre todos antes de construir, para luego recién hacer el expediente técnico, los planos, los metrados y demás. Ese nivel de madurez adicional es el que tenemos que comprender. Es el mínimo al que debemos de llegar. Y si se dan cuenta, hacia adelante existe un paradigma más complejo, que es la estandarización y la industrialización. Es decir, que todos hablemos el mismo idioma y que todos podamos utilizar esas máquinas que ya existen, que ya se usan en nuestro país, ¿no? Algunas, para poder pues industrializar los procesos que antes hacíamos a mano, manualmente. No me refiero solamente a los planos, sino a los propios procedimientos constructivos. Cosas que tal vez no podemos ver el día de hoy, pero que existen, ¿sí? Entonces, hay una evolución. La misma revolución industrial, las mismas etapas o estadios de la revolución, pues pueden representarse en la madurez del uso de BIM en nuestras industrias, ¿no? Así que, pues, veamos un poco de ejemplos, ¿no? La industria automovilística tenía estas características, ¿no? Hace 100 años, más de 100 años, en 1910, cuando Henry Ford diseñó lo que eran las líneas de producción, pues, se veía tal y cual como lo ven ustedes en la imagen, ¿no? En el video. Y si se dan cuenta, las líneas de producción nos mostraban cómo se componían cada uno de los elementos de un automóvil, ¿no? Los modelos T y los modelos posteriores, y se pueden dar cuenta que la línea de producción empleaba muchas personas y aún tenía muchos errores, pero representaba la única manera de generar producción masiva de elementos, ¿no? Que es de repente algo sumamente interesante. Y la pregunta es, ¿no? ¿Cómo se hace el día de hoy? El día de hoy
estos mismos procesos ya no se hacen manualmente, sino que existen equipos como los robots, ¿no? Que ensamblan las partes más importantes y que no deberían de tener una variación dimensional considerable, donde la soldadura debe ser perfecta, donde los componentes y la inserción de los componentes no puede tener errores y las líneas de producción de nuestros automóviles, los automóviles que consumimos todos nosotros todos los días, pues están hechos de esta manera. Así que hay otras industrias que están mucho más adelantadas que la nuestra, ¿cierto? Hay que reconocer que la industria de la construcción tiene un retraso tecnológico considerable, ¿sí? Entonces, ese es un primer punto de partida. ¿Cómo se ha logrado todo lo que ustedes ven aquí, ¿no? Se ha logrado mediante la generación de, pues, modelos, ¿no? De modelos de cómo van a estar generados estos automóviles y sus piezas y luego cómo van a insertarse unas tras otras, ¿no? No podríamos compararlo, pero tal vez estos procesos sean más complicados aún que los que nosotros utilizamos para construir. Entonces, dense cuenta que otras industrias han evolucionado. Entonces, la transformación digital va a llevar a ser esto, ¿no? Una construcción tradicional en una automatización para la construcción, ¿sí? La pregunta que nos debemos de hacer es ¿cómo construimos el día de hoy, ¿no? Y pues, si se dan cuenta, muchas obras, muchos esquemas de autoconstrucción o construcción tradicional, pues siguen estando de esta manera, ¿cierto? Seguimos apilando elemento tras elemento, ¿no? Elementos no controlados, con procedimientos no controlados, sin supervisión, sin tecnificación, y esta es una parte de la realidad que vivimos, ¿no? Y los métodos existen, como pueden darse cuenta, una gran máquina de impresión tridimensional puede hacer estas cosas sin presencia de los humanos, sin necesidad de desperdiciar tantos recursos, ¿no? Y haciendo muy eficientemente todo esto, ¿no? Además, podemos darnos cuenta de que el paradigma, ¿no? De la construcción se va a automatizar muchísimo. Aquí tenemos un video, ¿no? De una película, del final de una película donde podemos ver cómo los directores de cine imaginan que se va a construir en el futuro, ¿no? 200, 300 años en el futuro, las estaciones espaciales pues se van a construir como lo podemos imaginar, yo creo, todos nosotros. Y ustedes dirán, pero eso no tiene nada que ver con nosotros. Pues tal vez, y sí, ¿no? Si se dan cuenta, las máquinas que se están desarrollando el día de hoy para la construcción espacial, para la construcción de los transformadores, para la construcción de las operaciones en la Luna o en Marte, que se están desarrollando actualmente, donde necesitamos construcción, pues no van a llevar mano de obra, bueno, o no tanta, ¿no? Lo que van a llevar son equipos automatizados que se nutren de modelos, ¿no? Los cuales se van a ir construyendo poco a poco. Entonces, no es tan loco pensar que en unos cuantos cientos de años, ¿no? La construcción no va a necesitar de todas las cosas que el día de hoy necesitamos. Y en este proceso de transformación y de adaptación, estamos evolucionando poco a poco y el BIM es un nivel de madurez necesario para ello, ¿no? Bueno, eso es todo por esta parte de la lección. La siguiente es acerca de las computadoras y el software.